Dicen que fue el pecado más oscuro del cielo, ángeles perfectos obsesionados con la carne humana. De esa unión prohibida no nacieron milagros, sino monstruos. Los Nefilim. Gigantes deformes y hambrientos que llenaron la tierra antigua de sangre, canibalismo y una violencia tan grotesca que Dios tuvo que ahogar al mundo entero para detenerlos. Pero los textos prohibidos sugieren algo aterrador: el agua mató sus cuerpos, pero sus espíritus demoníacos siguen aquí, y quizás, su sangre todavía corre en secreto entre nosotros. ¿Estás listo para conocer la verdad? En los abismos insondables de una era olvidada, mucho antes de que las aguas purificadoras del gran diluvio borraran las manchas de un mundo caído, caminaban sobre la tierra seres de un poder y una estatura incomprensibles. Se les conocía como los Nefilim. Estos gigantes, cuyos orígenes se pierden en la bruma del misterio, han cautivado la imaginación de incontables generaciones. Su historia es una crónica de entidades divinas, pasiones humanas y las catastróficas consecuencias de su unión prohibida. Este es el relato jamás contado de los Nefilim, una tragedia que comienza en las altas cortes celestiales y desciende hasta las profundidades de la corrupción terrenal. Todo inicia en los salones etéreos del firmamento, donde los hijos de la luz cumplían sus designios sagrados. A estos seres, a menudo identificados como ángeles, se les había encomendado la tarea de velar y guiar los asuntos de la humanidad. Entre ellos destacaba una orden conocida como los vigilantes, custodios encargados de observar el mundo de los hombres y asegurar su orden y armonía. Los antiguos textos apócrifos, atribuidos al patriarca Enoc, ofrecen un relato detallado de estos guardianes. Según las crónicas, 200 de estos seres celestiales, liderados por un ángel de gran poder llamado Semiasa, descendieron a la esfera mortal. Su intención inicial era meramente la de monitorear a la humanidad, pero su misión pronto tomó un giro fatídico. Al observar a las hijas de los hombres, quedaron prendados de su belleza y gracia. Los vigilantes, que hasta entonces se habían mantenido distantes y ajenos a las pasiones terrenales, se encontraron cautivos de un deseo incontrolable por la compañía humana. Semiasa, su líder, expresó en voz alta su anhelo de tomar esposas mortales y engendrar descendencia, pero temía las repercusiones de tal transgresión si actuaba solo. Sin embargo, sus palabras resonaron en los corazones de los otros vigilantes, quienes juraron seguirlo, atándose mediante un pacto solemne para compartir el destino y las consecuencias de sus actos. Esta decisión marcó el comienzo de un evento sin precedentes en la historia, la unión de lo divino con lo mortal. El descenso de los vigilantes y su ayuntamiento con las mujeres humanas se menciona brevemente en las antiguas escrituras del Génesis, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje, aunque breve, significa una mezcla profunda y prohibida entre el cielo y la tierra. Los vigilantes, ahora atados a su juramento, tomaron esposas y engendraron una raza de seres híbridos, los Nefilim. Estos vástagos, que heredaron los atributos divinos de sus padres y los rasgos humanos de sus madres, crecieron hasta convertirse en gigantes, tanto en estatura física como en su influencia sobre el mundo. Los Nefilim fueron descritos como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Poseían una fuerza extraordinaria, una inteligencia superior y habilidades que los apartaban del hombre común. A medida que crecían, también lo hacía su impacto en el entorno. Se convirtieron en líderes, guerreros y gobernantes, a menudo venerados y temidos por los pueblos que los rodeaban. Sin embargo, su presencia trajo consigo cambios significativos y catastróficos. Su inmenso poder condujo a una corrupción generalizada y a una decadencia moral absoluta. Los vigilantes, destinados a guiar a la humanidad, ahora contribuían a su ruina. Los Nefilim, utilizando sus capacidades superiores, dominaron y oprimieron a quienes los rodeaban, inaugurando una era de violencia y caos. Las acciones de los vigilantes y el ascenso de los Nefilim no pasaron desapercibidos en las esferas superiores. La corrupción y el desorden que habían desatado afligieron profundamente al Creador. La tierra, otrora un lugar de armonía y orden divino, se había convertido en un caldo de cultivo para la maldad y la violencia. En respuesta a esta rebelión sin precedentes, la divinidad decidió intervenir. Según el libro de Enoc, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron despachados para enfrentar la situación. Su misión era confrontar a los vigilantes, aprisionarlos y limpiar la tierra de la influencia de los Nefilim. Miguel, el líder de las huestes celestiales, confrontó a Semiasa y a sus seguidores.
Los vigilantes, ahora plenamente conscientes de la gravedad de sus actos, suplicaron clemencia. Sin embargo, sus ruegos cayeron en oídos sordos. Los arcángeles, ejecutando el juicio divino, encadenaron a los vigilantes y los arrojaron a las profundidades de la tierra, donde permanecerían hasta el juicio final. A Gabriel se le encomendó la destrucción de los Nefilim. Aquellos poderosos gigantes, que una vez vagaron por la tierra con impunidad, fueron cazados y erradicados. La devastación provocada por su existencia fue inmensa, y su eliminación marcó un punto de inflexión crucial en el plan divino para la humanidad. A pesar de los esfuerzos por purificar la tierra, la corrupción se había extendido demasiado lejos y demasiado profundo. La humanidad, influenciada por los Nefilim y los vigilantes, había descendido a una maldad inigualable. Las Escrituras capturan el dolor y la resolución divina, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado, y con ella a las bestias, a los reptiles y a las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. En el epicentro de esta corrupción absoluta, Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa, halló gracia ante los ojos del Creador. Fue elegido para construir un arca, un refugio de madera y fe destinado a preservar a su familia y a una pareja de cada criatura viviente del diluvio inminente. La construcción de aquella nave no fue solo una obra de ingeniería, sino un acto de obediencia ciega que marcaba un nuevo pacto entre lo divino y la humanidad. Cuando las cataratas del cielo se abrieron y las aguas subterráneas brotaron, el mundo antediluviano fue engullido por la vorágine. Los Nefilim, junto con todo ser viviente que quedó fuera del arca, perecieron bajo las aguas. Este evento cataclísmico, narrado en el capítulo 7 del Génesis, no fue simplemente una limpieza física, sino un reinicio divino, una purga necesaria para lavar la tierra de sus iniquidades y ofrecer un lienzo en blanco para el hombre. El relato del diluvio subraya la gravedad de la corrupción provocada por la mezcla prohibida entre los hijos de Dios y los humanos, pero también resalta la justicia divina atemperada por la misericordia. Noé y su familia emergieron del arca para repoblar la tierra, encargados con el solemne deber de mantener la rectitud en el nuevo mundo. Sin embargo, a medida que los descendientes de Noé comenzaron a extenderse, los vestigios de la oscuridad anterior al diluvio resurgieron. Las antiguas escrituras sugieren, de manera inquietante, que la estirpe de los gigantes no desapareció por completo. En el mundo post-diluviano, textos bíblicos mencionan la presencia de seres colosales, planteando interrogantes sobre su supervivencia o reaparición. El libro de Números, en su capítulo 13, relata el terror de los espías israelitas que exploraron la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este pasaje indica que los Nefilim, o seres de estatura y reputación idénticas, caminaban por la tierra mucho después de que las aguas se hubieran retirado. Las referencias continúan en Deuteronomio, donde se describe a Ag, rey de Basán, como el último remanente de los Refaim, otra estirpe de gigantes. Porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos. Las dimensiones de su lecho atestiguan una estatura monstruosa, alineándose con las descripciones de los antiguos Nefilim y sugiriendo que la anomalía genética o espiritual persistió. Estas menciones bíblicas abren la puerta a teorías fascinantes. Si los Nefilim fueron exterminados por el diluvio, ¿cómo aparecieron seres similares siglos después? Una posibilidad es que los hijos de Dios reanudaran sus interacciones prohibidas con los humanos, dando lugar a una segunda generación de híbridos. Otra teoría postula que algunos Nefilim sobrevivieron al cataclismo mediante medios extraordinarios, tal vez intervención oscura o refugiándose en grietas de la tierra inalcanzables para el juicio del agua. La presencia de gigantes en el mundo posterior al diluvio simboliza que la lucha entre el orden divino y la rebelión celestial no concluyó con la lluvia. Estos seres, siempre asociados con la oposición al pueblo elegido, jugaron roles cruciales en las narrativas de conquista y liberación, encarnando la batalla perpetua entre el bien y el mal. La historia de los Nefilim, aunque antigua,
ha dejado un legado que sigue intrigando e inspirando. Estos gigantes, nacidos de una rebelión cósmica, representan la compleja y peligrosa relación entre los reinos celestial y terrenal. Su existencia sirve como un recordatorio brutal de las consecuencias de cruzar los límites divinos. El libro de Enoc y otros escritos apócrifos arrojan luz sobre el destino espiritual de estos seres. Según Enoc, tras la destrucción de sus cuerpos físicos, los espíritus de los Nefilim no trascendieron, sino que quedaron atrapados en la tierra como entidades incorpóreas. Estos espíritus, a menudo identificados como demonios, continúan influyendo en el mundo de maneras invisibles, una noción que se entrelaza con las advertencias del Nuevo Testamento sobre la guerra espiritual, donde se llama a los creyentes a resistir a las fuerzas de la oscuridad. El eco de los Nefilim se extiende hasta las interpretaciones modernas. Algunos sugieren que remanentes de su herencia genética podrían persistir en ciertos linajes, explicando capacidades físicas o intelectuales anómalas, aunque esto permanece en el terreno de la especulación sin respaldo científico. Además, los hallazgos arqueológicos misteriosos de esqueletos gigantes y el folclore universal sobre titanes mantienen viva la leyenda. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hace referencia directa al castigo de los ángeles caídos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Judas, en su epístola, refuerza este destino fatal, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos pasajes confirman que, aunque poderosos, los hijos de Dios estaban sujetos a la justicia suprema. La dimensión espiritual de su historia resuena hoy en día, es un llamado a la vigilancia y al discernimiento frente a las fuerzas invisibles que buscan socavar la fe. El misterio de los Nefilim perdura, cautivando la imaginación y sirviendo como una advertencia eterna sobre la soberbia y la rebelión. La magnitud de su transgresión y la inevitabilidad de la justicia divina resuenan a través de los siglos. La carta de Judas, en su versículo 6, subraya de manera similar el destino fatal de estos seres, aquellos ángeles que renunciaron a su dignidad y abandonaron su propia morada. A estos, el Creador los ha confinado en prisiones eternas, bajo densas tinieblas, reservándolos para el juicio del gran día. Estos pasajes refuerzan la noción de que los hijos de Dios, a pesar de su inmensa potestad, estaban irremediablemente sujetos a la autoridad y al juicio supremo. La dimensión espiritual de esta antigua crónica encuentra eco en las discusiones contemporáneas sobre la guerra espiritual. Se llama a los creyentes a mantener la vigilancia y el discernimiento, conscientes de las fuerzas invisibles que buscan oponerse y socavar la fe. Los hijos de Dios y su legado sirven como un sobrio recordatorio de las consecuencias de la rebelión y de la necesidad perdurable de fidelidad y obediencia. El misterio de los Nefilim y su potencial presencia en el mundo moderno continúa cautivando la imaginación colectiva. Aunque las Sagradas Escrituras no ofrecen pruebas explícitas de su existencia continuada, diversas interpretaciones y teorías sugieren que su influencia aún podría percibirse. Una perspectiva plantea que los espíritus desencarnados de los Nefilim, tal como se describen en el libro de Enoc, continúan vagando por la tierra. Estos entes, a menudo vinculados a fuerzas malignas y entidades demoníacas, podrían seguir interactuando con la humanidad de formas sutiles e insidiosas. El Nuevo Testamento advierte sobre el engaño espiritual y los falsos profetas, lo que algunos interpretan como la actividad en curso de estos seres ancestrales. Otros sugieren que el legado genético de los Nefilim podría persistir en la humanidad actual. Esta teoría postula que remanentes de su ADN podrían hallarse aún en ciertos individuos, explicando potencialmente capacidades físicas o intelectuales extraordinarias. Aunque esta idea es especulativa y carece de respaldo científico formal, sigue intrigando a quienes exploran la intersección entre la historia bíblica y la genética. Los encuentros modernos con supuestos gigantes o seres sobrenaturales a menudo trazan conexiones con los antiguos Nefilim. Los reportes de esqueletos gigantescos, hallazgos arqueológicos misteriosos y el folclore sobre seres enormes mantienen viva la leyenda. Estas historias, aunque a menudo anecdóticas y carentes de pruebas concretas, contribuyen a la fascinación perdurable por los hijos de Dios y su descendencia. Además, algunas teorías alternativas sugieren que las civilizaciones antiguas avanzadas, a menudo atribuidas a influencias externas, podrían estar vinculadas a los Nefilim. Los defensores de estas hipótesis argumentan que textos antiguos y monumentos, como las pirámides y otras estructuras megalíticas, indican un conocimiento y una tecnología más allá de lo que estaba convencionalmente disponible para las primeras sociedades humanas.
Aunque la ciencia convencional rechaza estas teorías, persisten en la cultura popular y la ficción especulativa, añadiendo misticismo a la figura de los gigantes. La historia no contada de los Nefilim es una narrativa rica y compleja que abarca desde los reinos celestiales hasta las profundidades de la corrupción terrenal. Estos seres, nacidos de la unión prohibida entre lo divino y lo humano, dejaron una marca indeleble en el mundo. Su existencia y acciones contribuyeron a la decadencia moral que precipitó el gran diluvio, un reinicio divino destinado a purgar la tierra de sus iniquidades. Tras el diluvio, los rastros de los Nefilim y su influencia resurgieron, planteando interrogantes sobre su supervivencia y presencia continuada. El legado de estos seres, tanto físico como espiritual, sigue inspirando exploración y especulación. Al reflexionar sobre la historia de los Nefilim, recordamos las fuerzas profundas y a menudo invisibles que dan forma a nuestra realidad. Su narrativa sirve como un poderoso recordatorio de la batalla continua entre el orden divino y la rebelión, y la necesidad perdurable de mantenerse firmes en la fe, ya sea vista a través de la lente de la investigación histórica, la reflexión espiritual o la exploración especulativa.